Pero hay personas que no saben. Así que, Juanqui, dale. rapidito, para el que no me conoce, mi nombre es Juan Carlos Morales. Me especializo, me he enfocado en los últimos 12 años en hospitalidad. Todo lo que es alquileres a corto plazo, a.k.a. Airbnb. Y ahora mismo pues tenemos nuestro último proyecto que se llama Patio Elba, que ya casi llevamos un año que podemos hablar de eso. Eso ha sido una universidad brutal. Así que lo que me he estado enfocando en los últimos, yo diría, 12 meses es, primero que todo, en sacar Patio Elba, darlo a conocer, que funcione como un negocio, obviamente mantener a nuestros socios al día. He aprendido un montón de mercadeo, que era algo que en verdad que no pensé que me iba a tocar hacer, y obviamente aprendí un montón de ti sobre ese tema. Y en el lado de los Airbnbs, pues lo que he estado haciendo es enfocándome más en mirar los números y ver hacia dónde se está moviendo ese negocio, considerando obviamente la renta, lo que en realidad es competitivo en el mercado y también posibles regulaciones que puedan venir en el futuro y cosas que me están pasando en el negocio para poder hacer las mejores movidas y asegurarnos de que podamos continuar hacia adelante. ¿Para dónde está yendo el mercado Airbnb? ¿Sabes? Ponme al día. Ok, pues en los Airbnb, si alguien me pregunta, ok, yo me quiero meter en este negocio, Juan Carlos, usualmente esto es lo que yo pienso. A la gente no le importa lo que yo estoy haciendo, a la gente lo que le importa es cómo ellos pueden hacer chavo. Así que vamos a hablar de eso. Lo más importante es saber que en el 2025, en Puerto Rico, que es en el lugar donde yo puedo hablar con propiedad, recientemente fui a una conferencia que se llama Rebook, que by the way, si no sabes lo que es, deberías ir el año que viene y deberías participar, especialmente porque es una conferencia que hablan específicamente de alquileres a corto plazo, que es uno de los negocios más importantes de Puerto Rico. Para tener contexto, el año pasado los alquileres a corto plazo o los Airbnb generaron en impuestos de habitación exactamente casi el mismo por ciento que los hoteles. O sea, eso significa que los Airbnbs y los hoteles hoy en día le crean el mismo impacto económico al gobierno de Puerto Rico en impuestos. Y obviamente, para que tengan una idea, produjo 25,000 trabajos el año pasado y produjo en términos de productividad sobre 1.4 billones de dólares en Puerto Rico, el negocio de los alquileres a corto plazo. Así que, ¿qué significa eso? Juan Carlos, los Airbnbs en Puerto Rico se van a cancelar. Lo veo bien difícil. Lo veo bien difícil porque el gobierno está facturando muy bien ahí y hay muchos empleos en esa industria, así que la probabilidad de que lo tumben es bien mínima. Sin embargo, también estoy viendo que en algunos condominios están reuniéndose y están básicamente reversando los reglamentos del condominio para eliminarlo. Así que eso es algo que hay que analizar si vas a entrar en un condominio e invertir de la forma que sea, ya sea por manejo, arbitraje o comprando. Es bien importante ver ese reglamento, eso es lo primero. Y segundo, hablar con la administración y con los guardias de seguridad, a ver cómo está la temperatura ahí con el tema, porque si compras una propiedad o la alquilas para subarrendarla y cambias las reglas de juego del condominio, pues eso te puede afectar y eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en el gobierno. El gobierno puede estar súper cool con eso, pero el condominio puede ser que no. Y hay historias ahí que podemos hablar. Pero entonces, por otro lado, las urbanizaciones, esto es algo bien interesante, que nosotros tenemos una propiedad en una urbanización, pues recientemente, hace 6 meses, hubo un caso en el cual una urbanización en Puerto Rico intentó pararle a una persona que alquilara su propiedad a corto plazo y una demanda, etcétera. Se fue al Tribunal Supremo y los jueces del tribunal fallaron, que eso significa determinaron que en una residencia tú tienes lo que se llama el derecho a propiedad. Y el derecho a propiedad es que tú tienes el derecho de hacer con tu propiedad todo lo que sea un uso residencial. Cualquier cosa que no sea fuera de un uso residencial. Pues, ¿qué es el uso residencial? Vivir la casa, dormir en ella, alquilarla, ya sea a largo o corto plazo. Y en ese caso en particular determinaron que los alquileres a corto plazo es un alquiler. Es un uso residencial y la razón por la cual eso es importante es porque eso va a crear un precedente para que si alguien quiere comprar una casa y alquilarla a corto plazo y vamos a decir que hubiera un problema con la asociación, pues se pueden agarrar de este caso que acaba de salir ahora mismo para poder defenderse y eso nosotros lo estamos trabajando en una demanda que tenemos ahora mismo en una urbanización, que eso nos dio obviamente muchísimo poder para poder
mantener nuestros derechos. Así que lo que estoy viendo es que el mercado de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico sigue fuerte, no creo que vaya a parar. Lo que sí es muy importante es analizar las propiedades que vas a mantener o las que vas a adquirir para ver si de verdad van a tener interés en este nuevo mercado tan competitivo que hay ahora mismo. ¿Tan competitivo? Sí, porque ahora mismo, si te pones a ver, ya como buenos boricuas que somos o latinos, somos lo que se llama los fiebrus, ¿verdad? Cuando alguien hace algo, lo que todo el mundo lo quiere hacer. Pero obviamente cuando yo empecé en el negocio, nadie sabía lo que era. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es. Y mucha gente quiere tener un Airbnb, por lo tanto, hay mucha gente que están entrando al mercado y le están añadiendo inventario de Airbnbs al mercado, pero ese inventario, lo que yo estoy viendo es que hay mucha gente poniendo inventario, pero no es un inventario que necesariamente se diferencia mucho y por lo tanto, pues es como, qué sé yo, como si tú tuvieras otra botella de agua. Pues nada, no tiene nada especial. Pues yo veo que está entrando mucho de ese inventario al mercado y ese tipo de propiedades, pues lo que está pasando es que como hay tantas propiedades, las tarifas están bajando y hay propiedades que están alquilándose en $75 la noche, $80 la noche, $90 la noche, que en realidad esos son negocios que no van a funcionar porque con los costos de esas propiedades pues no va a generar ganancia. Sin embargo, por otro lado, hay otras propiedades que son más difíciles crearlas o adquirirlas y esa, obviamente, el mercado de las personas que están buscando alquilar una propiedad a corto plazo, que las ven, wow, esto es súper diferente, wow, esto es bien único, o esto es una de esas estadías como que de lifestyle. Pues esas sí, tienen mucha demanda, las pagan bien, pero esas son las más difíciles de uno crear o conseguir. Y Especialmente si eres un beginner. si eres un beginner, obviamente, pues eso es como que algo bien avanzado y tienes que navegar, ¿verdad? Dentro de todo esto, a ver por dónde tú puedes entrar y cómo tú puedes crear un concepto que a lo mejor esté dentro de tus recursos, pero también que llame la atención, que sea único. Y, por ejemplo, estoy viendo, estaba hablando con un muchacho en un evento recientemente, que una casa en Trujillo Alto, que yo mismo le hubiera dicho que no la hiciera. Él la hizo, quedó súper chula, quedó súper brutal, tenía unos elementos wow, como una vista bien brutal y puso una piscina así tipo Infinity, pero él tuvo la visión y se dio cuenta, espérate, déjame hacer un poquito de mercadeo y no depender tanto de la plataforma. Y esa propiedad le está generando como $10,000 al mes, una casa. O sea que cuando tú vienes a ver, tú dices, contra esta persona, entendiendo el marco de lo que está pasando, se dio cuenta que ahora no solamente tengo que tener los elementos wow, sino también tengo que crear un poquito de mercadeo para no depender tanto de la plataforma de Airbnb. ¿Tú entiendes que ahora, por el inventario que existe, que es tanto, cómo tú describes el juego de Airbnb? ¿Es un juego de mercadeo o un juego de hospitalidad? ¿O es un juego de simplemente, pues, de satisfacer una necesidad? El juego de Airbnb ahora mismo es un juego de métricas. Si alguien va a entrar en el negocio de Airbnb hoy en día y no eres muy bueno con números, vas a tener muchos problemas. Porque el negocio se ha puesto súper sofisticado. Para que tengan una idea, si tu listado no tiene más de 4.9, no sale en las primeras 2 páginas. O sea que si tu listado no tiene 4.9 arriba, tú estás en la tercera página de una búsqueda. Y si estás en 4.7 abajo, casi ni te ves. O sea, tú estás invisible si tú estás en 4.7 por debajo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si alguien te pone un mal review, muy probablemente tu listado va a caer en el abismo allá atrás. Así que lo único que te va a diferenciar es buscar una forma de no tener muchas propiedades, pero tener pocas que te generen buenos ingresos y darle mucha atención. O sea, que hoy en día hacer este negocio a mitad de pocillo no va a funcionar. Como antes, que no, pues lo hago y lo pongo los weekends, un weekend sí, un weekend no. Sí, eso no va a funcionar porque el algoritmo de la plataforma de Airbnb se ha puesto extremadamente sofisticado. Ahora tienen Artificial Intelligence y tienen un montón de cosas. Y por ejemplo, si tu listado le va mal y tú tratas de lanzar otro listado, que es el mismo listado, para empezar de nuevo, ellos se dan cuenta y te tumban los 2 listados. Así que el punto es que si te vas a meter en este negocio, tienes que decir, ok, ¿a qué propiedad le voy a dedicar cariño? La voy a hacer bien hecha y voy a tratar de mantenerla en 5 estrellas. Si tú haces eso, te va a ir súper bien. Si lo vas a hacer medio pocillo,
en verdad no te metas, porque vas a tener problemas. ¿Y cuál es tu estrategia para este año? O sea, ¿cuáles son tus metas y tus estrategias para este año 2025? Pues, hablando de ese mismo tema, lo que me estoy enfocando ahora mismo es dentro del portafolio que nosotros tenemos, que ha sido una combinación de el portafolio completo del que nos ha funcionado muy bien es, primero que todo, localización en el área metropolitana, cerca de la playa o en la playa o cerca de un cuerpo de agua. Segundo, que muchas de las propiedades tienen vista al mar. Tercero, teníamos estudios, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Y luego añadimos unas casas y dentro de esa diversidad teníamos algunas propiedades manejadas, que significa que no son mías. Tenían otras que son alquiladas con permiso de subarrendar. Y teníamos otras que compramos estratégicamente, que fueron propiedades que se manejaban o se alquilaban, que la oportunidad de comprarlas surgió. Pues ahora lo que estamos haciendo es que como tenemos toda esa data y todos esos números, nos estamos dando cuenta que los que son estudios y las propiedades de 1 cuarto funcionan, pero para nosotros en particular, como ya tenemos una operación bastante grande, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, un estudio o una propiedad de 1 cuarto nos genera de $3,000 a $5,000 de ingreso bruto mensual versus unas propiedades más grandes nos pueden generar 3, 4, 5, 10 veces ese número en un mes. Así que la pregunta es, ¿por qué estamos manejando estas propiedades aquí? Son más chiquitas, que compiten más con los demás, especialmente con la gente que está entrando al mercado, versus ¿por qué no salimos de esas propiedades y hemos salido, por ejemplo, de propiedades que teníamos contratos de manejo y de alquiler? Literalmente hemos dejado ganancia al lado, o sea que hemos soltado propiedades que nos dejaban $1,000 mensuales de ganancia. A propósito, para quitarle trabajo a los empleados, para enfocarnos en estas otras que nos generan mucho más. Porque el problema que teníamos es que si tienes un negocio que te produce, vamos a decir que $20,000 al mes, y tienes a un empleado atendiendo ese negocio, pero de momento este otro negocito que te genera $2,000 al mes, necesita que ese empleado, ¿para dónde lo vamos a mandar? ¿Para la derecha o para la izquierda? Entonces el problema que nos dimos cuenta es que a menos de que tú tuvieras la labor bien barata, que eso en Puerto Rico ya no existe, tú tienes que hacer un análisis de 80-20, que es decir, que del 20% del negocio que tú tienes, que te deja el 80% de la ganancia. Así que hoy en día estamos literalmente, como les dije, es un negocio de métricas, viendo números. Una de las mejores cosas que hicimos este año fue tener un contable in-house. Tenemos una persona de contabilidad en la casa y que hace revenue management, y eso cambió el juego por completo, porque hace un año atrás yo estaba, como muchos dueños de negocio, como una gallina sin cabeza, ¿verdad? Asegurándome de hacer ingresos, pero en verdad no saber cuánto me estoy ganando. Y obviamente pues eso dura un suficiente tiempo, pero cuando tú no sabes en verdad cuánto te está sobrando, uno no hace ciertas movidas importantes porque uno le tiene miedo a gastar dinero. Así que tener un contable dentro de la casa me ha permitido ahora mismo ser más trabajar como un dueño de negocio, viendo números y tomando decisiones difíciles como la de soltar propiedades que dejan ganancia, pero dejan poca ganancia. Eso es como que no es tan intuitivo. Y eso te lo digo él, tío, mira, Wonky, mira de esto. O sea, nos cuesta tanto hacer esto, pero nos deja tanto esto y nos deja tanto lo otro que tú quieras hacer. Eso fue una decisión mía. Eso fue una decisión mía interna que yo mismo me dije, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy...? Pero ahora tienes tiempo para pensar así porque tienes una persona que te ayuda en otras cosas. Correcto. Si yo estuviera operando el día a día, yo no tendría tiempo de sentarme, a mirar la computadora, porque estarían llamándome a mí para interrumpirme. Así que eso es una cosa que estamos haciendo y que definitivamente hasta hay gente que pueden pensar que es una mala idea, pero por el momento nos está funcionando, y lo más importante es que como nos está quitando trabajo, nos está permitiendo ahora ver otras oportunidades bajo el mismo marco de saber a qué decirle que no. Yo veo mucha gente creciendo portafolios de propiedades de manejo y buscando tener 100 propiedades, 200 propiedades de manejo. Suena súper cool. Es algo con lo que, ¿verdad?, puedes frontear como que eres la compañía más grande, y eso está súper fantástico para la estrategia de ellos. Sin embargo, yo no sé por qué hacer ese negocio en Puerto Rico tanto, porque si tú vas a crecer una compañía de manejo de propiedades para otro, vas a tener
en un momento dado te vas a llegar a una capacidad en la que vas a necesitar contratar más gente, ¿verdad? Tú no puedes tener 20 propiedades de manejo, duplicar a 40 con el mismo staff. Tú vas a tener que meter más staff. Así que como mismo crece tu ingreso, más crece tu gasto y más importante es, más te divides en la isla y muy probablemente, como estaba mencionando anteriormente, el negocio de Airbnb y la plataforma de Airbnb, que es de la cual tú dependes más, se ha puesto bien estricto con los reviews y las métricas. O sea, si tú puedes manejar eso, bello. Pero lo que yo he visto es que las compañías bien grandes tienden a perder listados porque siempre que tú le estás manejando la propiedad a otro, estás a la merced de lo que el otro te permite. Y eso es una de las razones por las que yo no me estoy enfocando tanto en manejarle propiedades a otras personas y estoy enfocándome en tener poquitas propiedades que producen mucho, que yo mismo las pueda controlar, yo mismo pueda tomar las decisiones, y si por alguna razón no me están dejando tanto, pues las vendo o whatever. Así que más o menos por ahí es que estoy pensando. Tú sabes que yo algo que yo he aprendido es que tú eres bien estratégico con tu tiempo y con lo que tú haces y dejas de hacer. No simplemente añadir por añadir. Especialmente cuando eso te quita de tu estilo de vida. Sí. ¿Cuál es la filosofía detrás de eso? Explícame otra vez y explícaselo a la audiencia porque yo primero que todo quiero escuchar. Y número dos, hay mucho valor ahí y lo que tú acabas de decir es exactamente lo que yo te acabo de decir. Que mira, me di cuenta que con menos puedo hacer más. Yo creo que es bien difícil para una persona que sea un driver, alguien que está pensando en crecer, en crecer, en crecer. Es bien difícil tomar esa decisión porque es counterintuitive, o sea, es lo opuesto a lo que tú pensarías. Tú pensarías que más es mejor, pero llega un momento dado, y esto lo he escuchado en muchos podcasts, que cuando tú haces cierta cantidad de dinero y ya tú tienes ciertas cosas, hacer más chavos no necesariamente te va a permitir comerte un mejor steak o un mejor pescado o qué sé yo, que en vez de quedarte, ya te estabas quedando en un hotel bastante bueno, ahora te vas a quedar en uno mucho mejor. O sea, llega un momento dado que tú dices, vale la pena meterme en este problema, que ya traté de meterme en el pasado, en algo similar, lo cual me va a quitar sueño y me va a causar un estrés bien brutal. Y la pregunta es, ¿para qué lo estoy haciendo? Así que ahora mismo, cuando yo estoy pensando en crecimiento, yo pienso en crecimiento en algo que sea algo que requiera mi tiempo y esfuerzo por un momento de tiempo corto. Vamos a decir 1 o 2 meses. Ejemplo, en el caso de Patio Elba. Patio Elba requirió mucho trabajo mío en un momento dado, 2 o 3 meses, y después de eso ya se maneja con un equipo de trabajo. Así que ese tipo de esfuerzo me parece que es lo óptimo. Que sí, para tú crear algo significativo que pueda durar más tiempo, alguien tiene que empujarlo de la misma forma que tú lo construiste por un año. Pero llega un momento que se lo tienes que pasar a otro. Es como que tú hiciste la construcción, yo hice la etapa final del launch, ¿verdad? Y ahora tengo un equipo de trabajo. O sea que esa fórmula funciona bien. Si cualquiera de los negocios hubiera requerido que nosotros nos quedemos operándolo, pues ya eso iría en contra de la regla principal que yo tengo y es que yo quiero ser el dueño del negocio, yo quiero ser el inversionista. Y si yo estoy intercambiando mi tiempo por el dinero y estoy atendiendo a los clientes yo, pues hice algo mal. Ahí porque no se supone, yo tomo una decisión en un momento dado que durante la primera etapa de mi carrera yo iba a hacer el trabajo, yo iba a ser el operador. Y llegó un momento dado que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a estar ok con hacer menos dinero y pagarle a otros porque hagan el día a día y yo ganar menos a cambio de yo tener tiempo. Porque si yo tengo tiempo, entonces yo puedo mirar las cosas con un poquito más de cabeza fría y puedo saber a qué decirle que no. Que es un concepto que es el mito del empresario. El mito del empresario es que cuando tú eres dueño de negocio, tú eres el dueño del negocio. Pero el mito es que cuando tú abres un negocio, tú trabajas 80 horas para no trabajar 40 horas para otra persona. Sin embargo, si no logras darte cuenta cuando el negocio crece a cierto punto, que en ese momento dado tú tienes que contratar
a un grupo de trabajo para que hagan el trabajo que tú hacías y tú coger un cantazo de lo que te hace. O sea, que tienes que hacer un sacrificio de tú ganarte 50,000 o 100,000 dólares al año a tú maybe ganarte la mitad. O más aún, hacer una apuesta de tú decir, vamos a decir un ejemplo, que yo me hacía 60,000 dólares al año en mi negocio. Y yo decir, wow, yo estoy trabajando 60 horas a la semana, maybe 70 horas a la semana, y yo no veo cómo yo me puedo salir de esto. Pero, sin embargo, sé que estoy perdiendo oportunidades de crecimiento porque no me puedo salir del día a día. ¿Qué tal? ¿Cuánto me costaría contratar a un gerente general que haga todo lo que yo hago? ¿Sabes cuánto va a costar? Lo mismo que tú te ganas. Exacto. La pregunta es, tú tienes los pantalones para coger 5,000 dólares mensuales que tú te estás haciendo y dárselos a otro. Y lo que tienes son 3 o 4 meses para tú inventarte algo, para reemplazar esos 5,000 dólares. Y la pregunta es, ¿tú no crees que si tú tuvieras 3 o 4 meses de 60 horas libres de vuelta, tú podrías crear 5,000 dólares más de ingresos? Si tú logras hacer eso y pasar por ese bad trip mental de que, diantre, hermano, le tengo que pagar a otro por lo mío, pues eso es lo que le ha tomado a todas las personas que empiezan un negocio y que terminan, ¿sabes?, poniéndose en la posición de dueño versus operador. Tuvieron que pasar por un momento en el que dijeron, tengo yo que dejar de ganar, dárselo a otro, para yo poder tener tiempo. Entonces, con cabeza fría, pensar en los negocios que necesitas para poder crecer el negocio. Y así es que yo lo veo como que ya mi trabajo es, en esta etapa, mantener ese core de ingresos que yo los veo como que no son míos, son ya de ese equipo de trabajo. O sea, a mí me pasó que, por ejemplo, la persona que manejaba mi negocio ya no está con nosotros hace como año y pico, se fue, pero las buenas noticias es que tenía el presupuesto de ese rol, por lo tanto ya no se lo estoy pagando a esta persona, ahora se lo estoy pagando a esta. ¿Sabes cuánto me dolió? 0. Si hubiera sido yo y hubiera tenido que tomar la decisión, probablemente tomara la decisión que todo el mundo toma, que es, no, me toca a mí hacerlo, yo lo puedo hacer mejor, etc. Así que, contestando a tu pregunta, para mí yo lo veo como que yo no quiero estar haciendo el día a día. Ya yo hice eso. Ok. Con hoteles y Airbnbs, ¿qué estás pensando con eso? ¿Es tu próximo paso? ¿No es tu próximo paso? ¿Quieres explorarlo? Sí, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Olvídate de los hoteles. ¿Cuál es tu pensamiento y qué tienes en mente para el 2025, 2026 con esas dos? Ok, lo primero que todo es muy importante. Esto es algo que no me voy a cansar de decirlo es, si tú vas a hacer un hotel en Puerto Rico, no puedes caer en la cogida de bobo, que es hacerlo de 7 unidades o entre 7 a 15 unidades. Eso es un error gigantesco. ¿Okay? ¿Cuál es el número mínimo? Yo diría que si tú no tienes 20 unidades Menos de 20. que se alquilen en $200 la noche, no pierdas el tiempo. De verdad que eso es algo que si yo fuera senador, yo iría ahora mismo a la ley y yo cambiaría la ley para que evitarle a los principiantes, como yo, hacer lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tú haces un hotel que tiene menos de 15 habitaciones, para poder recibir los incentivos, ¿verdad? Que este es el como que... Mercadeo. Sí, es el hook. El gobierno te dice, si tú haces un guest house de 7 unidades a 15, yo te voy a dar el 40% de vuelta. Y tú dices, wow, brutal. Y te voy a dar distribuciones, no pagan impuestos. Y te voy a dar estos descuentos del crimen y todas estas cosas. Entonces tú te llenas los ojos con eso. Pero lo que no te dicen es, by the way, todos estos requisitos que te voy a pedir te van a chupar el 100% de tu ganancia y de tu vida. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, mira, no te metas en esos hotelitos chiquitos, porque cuando te metan los requisitos de empleados y otras cosas, toda tu ganancia se va a ir por ahí. Así que, si te vas a quedar en ese número, es mejor hacerlo como una propiedad de self-check-in o como si fuera un Airbnb, que esto fue algo que un muchacho en un evento de real estate, yo fui donde él a decirle, estás haciendo un Airbnb de 5 unidades, ¿por qué no lo hacías de 7 y sacabas los incentivos? Y él fue el que me dijo a mí, es que no hace sentido económico, haz la matemática. Y me dejó pensando y yo dije, déjame hacer la matemática, que esto es un error, mucha gente no hace la matemática.
Yo me fui a mi casa, hice la matemática de algo que ya yo estaba haciendo y me di cuenta que ese negocio no funciona por lo que acabo de explicar. Y lo que estoy pensando ahora mismo es que si tú vas a hacer un negocio de hotel en Puerto Rico y tus tarifas van a ser menos de $200 la noche, tienes que tener más de 20 unidades para que hagan negocio. Si no, yo no lo haría. Yo pienso que es una pérdida de tiempo, pienso que los requisitos de tener empleados allí y otros costos, básicamente se chupan la ganancia. Y para hacer trabajo y no ganar dinero, pues no es negocio. Así que yo lo veo bien claro. Haz los negocios de self-check-in, que no requieren empleados en la propiedad, que sean Airbnb de 3 habitaciones hacia arriba. Ese es un buen negocio. Y el otro buen negocio es hacer hoteles de más de 20 unidades que tengan tarifas de sobre $200 la noche. Esa parte es bien importante. Las tarifas es algo en lo que hay que enfocarse. No se enfoquen en una carrera hacia el fondo. O sea, déjame yo tener la propiedad más barata. Eso es una fórmula para el fracaso. Así que lo estoy viendo ahora mismo. Y eso, bajo ese marco, me doy cuenta que no hay tanto inventario de esas cosas. Pero el hecho de que no haya tanto inventario es lo que crea la oportunidad para cuando aparezca ese tipo de oportunidades, perseguirlas. Por otro lado, y terminando esa misma línea, me estoy enfocando y recomiendo enfocarse en propiedades existentes, no desarrollos. Porque los desarrollos, primero que todo, es bien difícil conseguir los financiamientos. O sea, los bancos, especialmente las instituciones grandes de Puerto Rico, están súper ariscos a hacer un desarrollo, a menos de que tú seas un empresario que ya lo haya hecho anteriormente, que tengas relación con el banco y o que tengas un apellido. Si eres una de esas familias conocidas en Puerto Rico, ahí las reglas que nos aplican a ti y a mí, no las aplican a ellos. Si desarrollo cada vez que alguien me habla de terreno, de ese tipo de cosas, soy súper arisco con esas cosas. Por otro lado, si tú puedes conseguir propiedades existentes que ya tengan el layout, los baños y que tú puedas entrar y mejorarlo, eso está súper bueno. Ahí yo me enfocaría en conseguir un buen precio o unos términos y atacar esas oportunidades, especialmente porque estás quitando del medio todos los factores que pueden estar fuera de tu control. Cada vez que yo escucho a alguien que está en un desarrollo por mucho tiempo es porque adquirieron una propiedad que tenía elementos fuera del control y la persona cometió el error de pensar que esos factores no le iban a tocar a él o a ella. Así que yo buscaría propiedades que tú las puedas poner más bonitas dentro del mismo layout, que no moleste mucho a los vecinos y las puedes flipear en 3 o 4 meses. Porque los hoteles tienen algo bien bueno y es que, primero que todo, es una necesidad. O sea, cuando tú miras la jerarquía de Maslow, que es una de las cosas para tú poder identificar cómo tú vas a hacer un negocio, la pregunta es si el negocio es de necesidad. O sea, la pregunta es, ¿propiedades que estén amuebladas son una necesidad? La contestación es sí. ¿Por qué? Porque si tú vas a venir a Puerto Rico de manera temporera, ya sea un día, una semana, un mes, tú no vas a alquilar una propiedad a largo plazo. Tú vas a alquilar algo por ese periodo corto. Y como es una necesidad, pues es un buen negocio. Por otro lado, esos negocios que se alquilan por corto plazo generan en 7 a 10 días lo que generaría una propiedad a largo plazo. Por otro lado, tienen unos costos más altos. Así que si tú sabes manejarlo dentro de ese marco que mencioné, propiedades de alquiler a corto plazo que entres por tu cuenta de 3 habitaciones o más, o hoteles sobre 20, pues es un buen negocio que por lo menos en el peor de los casos puedes break even, que es que tus gastos y tus ingresos son similares. Sin embargo, veo que hay inventario en el mercado que está ya envejeciendo y que si alguien puede entrar, adquirir la propiedad y repensarla, el mercado va a pagar esa tarifa. Ejemplo, en Patio Elba, que tú me dirías si la semana pasada las tarifas fueron $209 la noche. Wow. Te vuela la cabeza. En promedio. Wow. Tú dirías, no hace sentido, porque nosotros dijimos que iban a ser entre 135 y 165. Pues, ¿qué pasó? Nosotros cogimos un espacio que estaba en muy mal estado, lo repensamos hasta cierto punto y luego con el tiempo en la operación se fue optimizando y embelleciendo con el mismo feedback de la gente hasta el punto que ya el mercado dijo, mira, esto vale. Y otra cosa fue cambiándole el precio. Wow.
literalmente cobrando No más. las agallas de subir el precio. Teniendo los pantalones de decir, ¿sabes qué? Esto vale más y vamos a ver qué pasa. Y sorprendentemente el mercado lo está pagando. Así que, ¿qué significa eso? Nos están sobrando chavitos finalmente. So, good news. Ya. El punto fue coger algo, repensarlo y de eso hay un montón ahora mismo. ¿Cuál ha sido un breakthrough o el breakthrough más grande que tú has tenido en los últimos 6 meses? Como persona, esposo, hermano, dueño de negocio, lo que sea. Wow. Yo no sé si yo puedo decir eso aquí en este podcast. Pues Pero- que puedas decir, No, pero mira, de business. eh, una de las cosas que más he tenido breakthrough es que, la voy a decir, he estado meditando. He estado meditando y eso me ha permitido descubrir cuál es como que el potencial de uno, cuál es el propósito de la vida y cuál es mi rol en este mundo también. O sea, a través de la meditación y de leer y escuchar a otra gente, me he puesto a hacer una introspección de cuál es mi rol. Y yo pienso que ese rol es lo que está, me está inspirando a moverme hacia adelante y más que todo es un rol de ver de qué manera con las cosas que yo he ido aprendiendo a través de los cantazos, puedo empoderar a otra gente dentro, ¿verdad?, de mi círculo para facilitarle un poquito la vida a ellos de la forma que sea. Ya sea con información, ya sea con conexiones, ya sea con este tipo de consejos que estoy dando aquí, para que ellos no pasen por los bad trips que yo he pasado, porque en verdad it sucks. Y yo no quiero que otra gente pase por eso, especialmente si tú eres boricua, si eres latino. Esta información pues no es como que típica compartirla. Por otro lado, en términos de mi trabajo, yo creo que mi trabajo en este mundo es ser hospitalario. Eso yo creo que es lo que me toca hacer. Y tengo que inclinarme en eso más de todas las formas que yo pueda hacerlo, ya sea haciéndolo personalmente, ya sea haciéndolo a través de los hoteles que yo tengo y los alquileres a corto plazo. Y creo que eso es algo que nos toca a los puertorriqueños. A los puertorriqueños nos toca en este mundo ser hospitalarios. Y eso es algo que fuimos escogidos para eso y no tenemos por qué sentirnos preocupados o asustados por hacerlo, sino que deberíamos hacerlo más. Y lo más sorprendente es que me doy cuenta que otros boricuas se sienten igual. Se sienten que esto es lo que nos toca hacer. Por lo tanto, eso es una cosa. Por otro lado, creo que me toca ser generoso también. Me toca compartir muchas de las cosas buenas que me puedan estar pasando, tengo que pasarlas para adelante. Por ejemplo, una de las mejores cosas que he hecho recientemente es que, de la misma forma que tú has sido súper generoso con tu familia, extremadamente generoso, pues en estos días tuve la oportunidad de hacer una venta de varias propiedades y compartir esas ganancias con mi propia familia. O sea, ¿sabes lo que es tú enviarle dinero a tu familia, dinero de verdad, que ellos no se esperan? Pues eso fue algo que en verdad me hizo sentir súper bien y dije, wow, es una forma bien diferente de tú disfrutarte el beneficio versus comprarme otro reloj, comprarme un carro. Fue como que literalmente no quiero nada para mí, quiero como que pasarlo para adelante. Así que eso fue otra cosa bien, bien bonita. Y finalmente, otra cosa bien importante es que me he dado cuenta que tratar de no juzgar tanto a la gente y tratar de tener un poquito más de empatía con la gente y darme cuenta de que cada cual tiene sus retos y está en diferentes momentos de su vida y tratar de apreciar lo bonito que pueda traer cada persona y lo que puedan aportar en esto que estamos haciendo. Así que yo sé que eso puede sonar bien fufú, pero trato de ser más consciente de eso. Y pues, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los otros días, cerca del hotel, había un deambulante que decidió quedarse ahí. Pues obviamente, ¿cómo tú atiendes esa situación? La atiendes con repelía y le dices, mira, te tienes que ir de aquí. O te pones a pensar y dices, contra, déjame ponerme los zapatos de esta persona que no tiene casa y que decidió quedarse aquí. ¿Cómo yo puedo, dentro de todas las cosas buenas que yo tengo pasándome, cómo yo le puedo ayudar a él a que... Y eso pues es parte de las conversaciones que estoy teniendo con gente, con mi equipo de trabajo, de que mira, vamos a tener más empatía, vamos a valorar más lo que tenemos, las relaciones. Así que es una cuestión, yo creo que más de liderazgo, que es algo que estoy tratando o sea, lo tengo bien presente y lo estoy tratando de hacer día a día. Quiero
hablarle al boricua que está entrando en los negocios de bienes raíces en Puerto Rico, que sabemos que no es fácil. Es bien importante varias cositas en términos de tu mentalidad sobre el tema. Lo primero es que tienes que identificar en qué etapa del juego tú estás. Si tú estás empezando en el juego, te toca dar del ala para comer de la pechuga, ¿ok? Yo veo mucha gente que están empezando y que tienen mucho potencial de crecimiento, pero tienen mucho miedo de compartir las oportunidades con otra gente, etcétera. Y eso, me da mucha pena ver eso porque digo, están haciendo las cosas bien, lo único que les falta es cambiar la mentalidad de invitar gente a participar, a ser partners. Eso es lo primero. Lo otro que estoy viendo es mucha gente con capital privado en Puerto Rico que tienen dinero en cuentas de banco, cuentas de ahorro, con miedo a invertirlo. No entiendo por qué razón nos sentimos más seguros de dejar el dinero en la cuenta de banco cuando a lo mejor tienes a alguien conocido cerca tuyo que tiene un negocio, vamos a decir que de bienes raíces, que está flipeando casas o está haciendo algo con Airbnb o algo similar o hasta con multifamiliares. ¿Por qué no invertir con esa persona y empezar a crecer los dos juntos para poder que los dos ganen? Me gustaría ver más de ese tipo de colaboraciones. Creo que entre boricuas lo podemos hacer y es algo bien bonito que nos puede inspirar a nosotros mismos a llegar más y crear un efecto multiplicador. O sea, si yo hago algo solo versus si tú lo haces solo versus si lo hacemos juntos, invitamos a otra persona, eso puede crear, o sea, 1 más 1 se convierte como en 4, no es en 2. Así que eso es otra cosa importante. Lo otro que veo es, en el tema de los financiamientos, creo que si estás buscando financiamiento en la banca institucional, los bancos grandes, no te quites no te backtripees, por decir la mejor palabra boricua, y ve a cooperativas. Habla con cooperativas, trata de buscar otras alternativas que no sean las fáciles o las convenientes. Y si tienes que hasta coger un préstamo con un prestamista privado y pagar el 10 o el 12% por un tiempo corto, no le tengas miedo a hacer eso. Al final del día, muchos de los negocios van evolucionando y tener el capital para entrar es más valioso que buscar el mejor deal de financiamiento. Y por último, yo diría que si le tienes miedo a tratar algo, nunca vas a salir de tu situación del momento. Así que el miedo es el mejor indicador, en mi opinión, de que ya estás dando el paso correcto que tienes que dar. Así que tienes que tratar de darle oportunidad a que el miedo hable, pero no lo dejes que vote. O sea, trata de que tú seas el que tomes la decisión. Y al final del día, si te vas a meter a hacer negocio, desde ahora te digo que es una vida que es bien solitaria. Tú te sientes solo frecuentemente. Piensas que lo estás haciendo mal. Nunca piensas que vas a poder lograrlo. Sin embargo, si eres una de esas personas que tienes como que... ¿Por qué te ríes? No, porque me da risa como... Estoy de acuerdo contigo, sí. Sí, es verdad que es bien solitario. Sí, lo siento. Es solitario, te quita el sueño, pero al final del día, si tú haces algo que te apasiona y que tú entiendes que de verdad añades valor y estás resolviendo un problema, eventualmente la gente alrededor van a ver tu visión y se van a pegar de ti. Es lo mismo que tú estás haciendo con Fire. Me parece que es algo que, de nuevo, como que mucha gente pensaría que no va a funcionar, no hace sentido, ¿por qué lo estás haciendo? Tú mismo puedes pensar, ¿por qué estoy haciendo eso? Sin embargo, por otro lado, estás creando un impacto bien brutal, estás creando un efecto multiplicador, estás educando a otras personas sobre temas que son bien complicados, que no se supone que la gente lo sepa. Llevamos 1.8 en cash flow anual. ¡Boom! Sumamos todos los ingresos y todo el cash flow de las propiedades que se han comprado en Fire, son 1.8 ahora hoy. Wow, esas son propiedades dentro de Fire que han comprado. Sí. Entra la persona a la comunidad, aprende, compra una propiedad, la pone a producir, pues eso que produce se sumó con todas las personas que compraron propiedades aquí. Wow. Y ese número 1.8 ahora mismo. Wow. Le voy a pedir a la audiencia que si quieren apoyar lo local, sigan Patio Elba en Instagram, en las redes, para que vean exactamente lo que estamos haciendo allí. Y si estás buscando quedarte en San Juan, en un sitio que sea local, acogedor,
privado, que esté recién remodelado y al participar te va a encantar. Nosotros siempre tenemos cupones de descuento, así que si te interesa puedes contactarnos a nosotros por ahí, te damos un cuponcito para que te puedas quedar. Instagram, Patio Elba, dale follow. Te va a gustar. Gracias a todos, hasta luego. Dale. Let's go.